Hay un plan del sector eléctrico. Bueno, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Entonces, si vemos los hechos, vemos un año de ejecutoria. ¿Dónde está el plan? O sea, hay un plan que está claramente definido, que no tiene que ver nada con con buscar la solución a los problemas del sector eléctrico, que es poner en manos del sector privado la gestión de todos los activos estatales del sector eléctrico. Eso sí está claro. Ahora, en las ejecutorias, usted ve que se están haciendo inclusive todo lo contrario a lo que se pregonó cuando se era en oposición, a lo que se exigió para firmar el pacto eléctrico en el 2018-2019. Se está haciendo todo lo contrario. Y yo voy a permitirme leer lo que planteó Antonio Almonte a nombre del PRM en el 2019, cuando se iba a firmar, y pusieron como condición 10 puntos que debían ser cumplidos. Y yo voy a leer algunos de esos puntos para que lo contrastemos con un año de gestión, a ver qué se ha hecho en ese sentido. Por ejemplo, decía Antonio Almonte lo siguiente: el partido opositor expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno, en este caso del PLD, Danilo Medina, sigue tomando decisiones y acciones trascendentes que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. ¿A qué se le parece esto? Entonces, se está convocando a un diálogo nacional de 12 reformas, entre ellas la del sector eléctrico, un pacto eléctrico trunco, que no es un pacto eléctrico, es un pacto basura, que ni siquiera es pacto, un acuerdo basura, como calificó José Luis en su momento, firmado entre dos actores del sector eléctrico, dejando fuera el actor quizás más importante, que es el solo consumidor a través del sector social. Y ahora sucede que el viernes, algo que llama la atención es que una medida tan trascendente como declarar el fideicomiso de Punta Catalina se anuncia un viernes en la tarde. ¿Para qué? Para que se diluya el fin de semana y nadie lo discuta. O sea, eso está claro. Entonces, eso que Antonio Almonte criticaba en la oposición, que decía que mientras estamos negociando, el gobierno está tomando medidas que comprometen los consensos, pues sucede que ahora la tomaron ellos. Antes era malo, ahora parece que es bueno. Y el tema de Punta Catalina, aquí está Fernando y José Luis, que podrán entrar más en detalle sobre la discusión del pacto eléctrico, porque yo no participé en eso. Pero obviamente... Pero para fines educativos, con su experiencia y su dominio técnico y como consultor del BID y otros organismos que usted lo es en varios países, explíquele al pueblo dominicano en qué debería consistir un plan eléctrico, una estrategia eléctrica. Bueno, un plan eléctrico, digamos, el problema que nosotros tenemos en el país es esencialmente un problema financiero y de altas pérdidas. Entonces, eso tiene 4 ejes fundamentales para atacarlo. Primero, el institucional. Tenemos una ley eléctrica, que es una ley que como marco jurídico yo diría que es bastante buena. El problema no es la ley. Muchas gracias. No correspondió recogerla, compilarla y hacerle la reforma y someterla, y sirvió de base. Inclusive en las discusiones del pacto eléctrico, el sector social y el mismo PRM decía que no había que firmar el pacto eléctrico, que el pacto eléctrico era un párrafo, cumplir la ley. Entonces, si el sector social y el PRM en ese momento, líder de la oposición, planteaban que la solución era cumplir la ley, significa que la ley no es mala. Quizá, obviamente puede ser mejorada, sobre todo más que en la ley, en los reglamentos, porque hay cosas que ir adaptando a las circunstancias, y lo que se va modificando generalmente o se van añadiendo son nuevos reglamentos en base a las circunstancias que van surgiendo. Entonces, ese es el primer elemento, cumplir con la ley. Número 2, en términos
tú tienes generación, transmisión y distribución. Las altas pérdidas no se concentran en distribución. ¿Cuáles son, digamos, la masa de por qué se producen las pérdidas? Hay altas pérdidas entre lo que las distribuidoras compran en términos de gigavatio hora a los generadores y lo que cobran a los clientes en términos de dinero. Entonces, esas altas pérdidas generan un déficit financiero que en adición es aumentado por el exceso de gastos corrientes. Entonces, para atacar ese problema de las pérdidas, de las altas pérdidas, ¿qué se requiere? Número uno, para reducir las pérdidas entre la energía comprada y la facturada, hay que hacer grandes inversiones en programas y proyectos de reducción de pérdidas. Eso no se resuelve teorizando y filosofando. Eso no es solamente un problema de gerenciación. Eso es básicamente inversión, claro, acompañado de gerenciamiento. Lo otro es, si yo tengo exceso de gastos corrientes, que básicamente el exceso de gastos corrientes tiene dos componentes, nómina y los proveedores, lo que se llaman los suplidores, que son, digamos, los subcontratistas que puedan tener la distribuidora, que puedan ser todo el tema de compra de insumos para la distribuidora. Entonces, eso es un aspecto, y el otro aspecto es, bueno, la nómina. Entonces, la distribuidora, según un estudio, el único estudio que yo conozco de tarifa técnica que lo hizo una empresa chilena, Inecon, que se actualizó en el 2017-2018, dice que la distribuidora, para que operen de manera eficiente, tiene que tener 2.800 empleados. Y sucede que tienen 8.000 y pico de empleados. Entonces ya por ahí tenemos un problema de raíz. Y lo otro es, bueno, tú tienes que, en la cadena del sector eléctrico, generación, transmisión y distribución, transmisión y distribución son monopolios naturales. En consecuencia, al ser monopolios naturales, necesita que el regulador, en este caso Superintendencia de Electricidad, establezca los precios de esos servicios que son regulados. Le hace precio, cuál es el margen de intermediación que debe cobrar la empresa de transmisión en base a estudios que se hacen de sus inversiones, de sus costos operativos, de una empresa racionalmente dimensionada y gestionada. Ok, y el aspecto de la instalación de nuevas capacidades. Bueno, a eso voy, ahí es que voy. Y está el caso de la distribución, que es lo mismo. Hay que hacer un estudio que se llama tarifa técnica, que al final, ¿qué es lo que busca la tarifa? ¿Cuál es el margen de intermediación que deben operar la distribuidora, dimensionada también de manera eficiente? Ahora, el único segmento donde existe la posibilidad de competencia es en el segmento de generación. ¿Cómo usted logra competencia en el segmento de generación? Con las licitaciones públicas. Licitaciones públicas que usted no puede amarrar desde el inicio, poner barreras, porque a la medida que usted amarra y pone barreras, usted va limitando la participación, y este es un mercado que necesita abrirse a nuevas inversiones y nuevos actores de generación, porque ahora mismo nosotros tenemos un oligopolio de generación térmica, y la generación térmica en este país representa alrededor del 70 al 80%. Entonces hay que abrirse. ¿Más? Bueno, alrededor del 80%. Hay que abrirse en términos de energía, en términos de potencia mucho más. Pero digo, entonces, nosotros como sociedad, lo que nos conviene es que en la medida de lo posible, abriendo el mercado con las licitaciones, aquí vengan nuevos inversionistas, nuevos grupos inversionistas. En Panamá, que es un mercado que yo conozco muy bien. De 3 millones de habitantes. Y que yo viví ahí, trabajé 8 años, con la mitad de la demanda de este país, hay más inversiones, más actores en el sector eléctrico de generación que lo que hay aquí. Y las licitaciones de compra de energía que se han hecho en Panamá, las dos últimas, para instalación de nueva potencia, que no han tenido restricciones de entrada, barreras de entrada. Y allá hay presidente preso, y aquí no. Bueno, no han habido restricciones de entrada, ni para fijar, adquirir $5,000 para adquirir los documentos de licitación. En Panamá, desde el primer día toda la información es pública y todavía la mantienen pública. No, pública, gratis, usted la baja de internet. Claro. Usted entra ahora y la baja. Para las licitaciones. Sí, toda la licitación de energía. Todo el proceso tiene una auditoría social porque uno le da seguimiento. Y cuando hacen reuniones públicas, digamos, en un hotel
con los que quieren participar. Yo como ciudadano puedo ir a esas reuniones. Cuando se abren las ofertas, se hace, yo fui testigo de la licitación donde AES ganó con una planta de 380 megavatios de ciclo combinado, la primera planta de gas natural en Panamá, donde se hizo en un hotel público en Panamá, en un salón donde yo fui como un simple espectador. Que Panamá tiene la segunda planta de terminal de gas natural líquido. La primera fue aquí. Primera fue aquí. Esa licitación se presentaron 28 ofertas de generación térmica de todos los combustibles: fuel oil, carbón, gas natural y gas propano. Y todas las ofertas de gas propano. Gas propano. Y el gas propano compite con el gas natural. Con menos de un centavo de dólar. Fue que ganó AES a gas propano. Porque es la misma tecnología, o sea, ciclo combinado, una turbina a reacción más una recuperación de calor. Y el gas propano no requiere una terminal especializada, criogénica, como lo requiere el gas natural líquido. Exactamente. Porque el gas propano se maneja a unas presiones que se pueden manejar sin plantas especializadas. Pero el gas licuado, el gas natural, hay que licuar, manejarlo a menos 163 grados centígrados, que de ahí es que impone la necesidad de que sea una planta criogénica, porque solo la criogenia es la ciencia o la tecnología que maneja el comportamiento de los metales a temperaturas extremadamente bajas. Y entonces de ahí es que los barcos tienen que ser criogénicos también, de manera que me asombra la competitividad y pienso que pudiera a veces hasta superarla el propano. Bueno, lo que pasa que por eso es importante que la licitación sea abierta. Usted pueda competir combustibles y usted dice eso. Usted dice eso, Bernardo, específicamente para el caso de Manzanillo, que allí vamos a explicarle al pueblo, explícale qué es lo que hay en Manzanillo. En Manzanillo el gobierno, o digamos el ministro de Energía y Minas, sin que hasta la fecha se conozca ningún documento que justifique esa predecisión que se tomó en términos de la capacidad que se piensa instalar, en términos del combustible que se piensa instalar y en términos de la localización que se piensa instalar. Simplemente se sacaron bajo la manga, bueno, vamos a hacer una licitación de 800 megavatios, solo gas natural y solamente en Manzanillo. Cuando tú tienes que el 70% del consumo de energía está en la parte sur del país, o sea, en el sureste y en el suroeste. ¿Y qué costo tendría traer esa energía, instalarla allí en el norte para acá? Bueno, el costo sería asociado a lo que se llama el factor nodal. Si usted instala una central cerca del nodo de demanda, su factor nodal está cercano a la unidad. En la medida que usted está lejano del factor nodal, del núcleo de demanda, consumo, es menor que 1. En consecuencia, en la medida que sea menor que 1, la energía es más cara. O sea, una planta instalada en el norte que tenga el mismo costo de producción, cuando se compra la energía de la distribuidora, que el 70% lo van a comprar en la parte sur, va a ser más cara que en el norte. Además, tú tienes que en el norte solamente se consume 4.000, 5.000 gigavatios hora al año, más o menos. Y tú tienes que las dos plantas que están instalando, se piensa instalar, van a generar alrededor de 6.000 gigavatios hora al año. Y súmale la generación que está en el norte ya instalada entre hidroeléctrica y otras plantas térmicas, además de que hay en proyectos. Y todas las solares, que aunque no son tan significativas y eólicas, pero hay que tomarlas en cuenta. Y tú tienes, por ejemplo, un contrato que se firmó para que el Mijan Enron, que ahora se llama San Felipe, se convierta a gas natural. Son 185 megavatios adicionales que están ahí ya en esa zona, y ellos tienen la aspiración de que ese contrato se le extienda a 400 megavatios. O sea que tú vas a instalar en el norte una capacidad que un porcentaje más de la mitad viene para el sur. Entonces, ¿por qué no hacer una licitación abierta? Y la prueba más grande de que eso no está bien se lo dieron los propios participantes
del proceso, porque cuando... Vamos a hacer una pausa porque lo está requiriendo Remigio, y usted sigue ahora mismo en ese importantísimo servicio que hace al país, porque queremos aclarar, parecen críticas y son críticas a lo que se está haciendo, pero si supongamos que tuviese razón esta crítica, ¿no le estaríamos haciendo un servicio entonces al país? Si al escuchar las críticas se corrigieran. Pero si aquí hubiese envuelto alguna manipulación, ¿no se estaría haciendo un servicio al país para que esa manipulación aborte? Porque las observaciones que hacemos, nosotros decimos a algunas personas que dice usted se comporta demasiado crítico. Digo, no, es que nuestras observaciones usted puede o despreciarlas si no tienen fundamento, o corregir lo que se está haciendo si lo tienen. Pero además, ¿por qué usted entonces no explica bien al país y destruye todo lo que estamos diciendo y nos pone en evidencia de que no estamos diciendo lo correcto? ¿Por qué no se hace? Porque es correcto lo que estamos diciendo, o que pudiera ser. Es decir, el país ha estado tan acostumbrado a las dictaduras, a que se repita siempre lo mismo, se aplauda al gobierno, y el pasado inmediato del PLD compraban la opinión pública, compraban los empresarios, compraban los periódicos, compraban a todo el mundo para que nada más se oyera la voz de lo que el gobierno decía, y ahora sabemos que fue el saqueo más grande del país. Entonces, no es aconsejable evitar que eso vuelva a pasar.